Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Millipore, herramientas para la química, biotecnología y las ciencias de la vida. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. El programa Quiero ser científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, esperamos que los que nos escuchen quieran ser científicos o que los podamos convencer hoy día. Bueno, nos acompaña un científico destacado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el profesor Ricardo Mauricio Cabrera Paucar, muy bien. Licenciado en Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ex del Liceo Amunátegui, vamos a destacar esa parte también. Él estudió toda su enseñanza media en el Liceo Amunátegui y además su línea de investigación es la bioquímica y biología molecular. También, aparte del profesor, del científico destacado de la facultad, nos acompaña hoy día el Colegio Calasanz, colegio que se destaca por sus promedios, por sus puntajes, por su acción valórica también, y que pertenece a la comuna de Ñuñoa. Así que bienvenido al Colegio Calasanz. Muchas gracias. Del Colegio Calasanz nos acompaña Manuel Bustos Villagrán, destacado profesor de biología y además dirige el Departamento de Ciencias del colegio. Hola. Hola. También nos acompaña Daniel Muñoz Avendaño. Es alumno de segundo medio C, biólogo, destacado deportista, fanático, me contaron, de la biología, pero fanático del deporte también, porque anda dañado con su pie, parece que tuvo un problema en el deporte, ¿no? Después nos va a contar qué pasó. También María Paz Salinas Espinosa, de tercer año C del Colegio Calasanz, promedio 6.9, no sé cómo se hace eso en realidad. Tengo que decir que yo tenía como 5 nomás. Bueno, Daniel 6.7 también. Ella es bióloga y también es música, así que ahí vamos, y canta, bueno. El Colegio Calasanz es de los Padres Escolapios de Chile, bueno, y tenemos la suerte de poder conversar hoy día con nuestros científicos y ellos van a hacer las preguntas. Así que parto dejando a los alumnos del colegio que le hagan las preguntas al científico. Veamos quién parte. María Paz. Sí, ya. Yo lo primero que quería preguntar era ¿cuál, en el momento de elegir dedicarse a la ciencia, cuál ha sido como la motivación? Si ha habido algún hecho en particular que no sé, le haya dado la respuesta de sí, mi camino está por aquí, o fue algo que siempre le ha gustado, porque la situación en que estamos como cerca del momento en que tenemos que tomar esa decisión y no sé, siento que recibir como las experiencias de los demás pueden como ayudarnos a guiarnos por qué camino tomar. Sí, el momento en el que tú te das cuenta que tú quieres seguir por realizando esta carrera, cuando uno está particularmente estudiando ciencias, es, yo creo, que el momento en el que tú sientes que hay una pregunta fundamental, de que existe una pregunta fundamental que es importante que se conteste y que tú quieres investigar qué es lo que es necesario para contestar esa pregunta. Por ejemplo, imagínate el origen de la vida. Si ustedes son biólogos, ustedes saben que un ser vivo tiene ciertas características, pero nadie sabe cómo se originó ese ser vivo. Si de repente tú sientes que es una pregunta fundamental que tú quieres estudiar, que tú quieres encontrar una respuesta, entonces tú dices, la manera en la que yo puedo encontrar una respuesta es estudiando ciencias, estudiando biología, sabiendo bioquímica, por ejemplo. Entonces, ese es el momento, cuando tú encuentras una pregunta importante que tú quieres contestar. Eso es lo que hace que nazca la insistencia en estudiar, la vocación. Entonces, y eso generalmente te lo transmiten los profesores. No es quizás un solo profesor el que te va a decir, mira, esta es una buena pregunta, porque al final la pregunta la decides tú,
sino que son muchos profesores que en sus clases te van a mostrar una parte importante de la biología, otro tema importante, por ejemplo, de una subárea, por ejemplo, algo de biología celular. Entonces, con las cosas que poco a poco te van mostrando los profesores, tú te vas construyendo una imagen de cuál va a ser tu pregunta importante. Y cuando tú tienes esa pregunta, entonces tú ya tienes tu vocación decidida. Interesante la forma como nos está recomendando que podemos hacerlo. Yo le preguntaría al profesor del colegio, a Manuel Busto, ¿qué pregunta te hiciste tú? ¿Hubo alguna pregunta en particular? ¿Cómo fue para ti descubrir tu vocación? Todavía tengo muchas preguntas. Parece que eso también es parte, ¿no? Sí, una pregunta tras otra. La verdad es que yo también me pasó lo mismo en términos de las preguntas que uno se hace. Y la verdad es que mi pregunta tuvo relación también con el ámbito científico, pero también tuvo relación con la pregunta del aprendizaje. Yo, entre comillas, decidí ser profesor muy temprano, como a los 12 años, marcado porque en mi vida la verdad es que he estado marcado por muy buenos maestros, y los principales maestros son los que uno tiene en la casa, que son digamos los padres. que del Instituto Nacional. Soy del Instituto Nacional, exactamente. Grandes maestros que son mis padres, sobre todo vengo de una familia donde la mayoría son profesores. Mi abuela, tuve la suerte de que cuando ella jubiló, tenía 6 años y me enseñó a leer antes de ir al jardín. Mi madre también es profesora de ciencia, normalista, y eso me marcó mucho a mí. Tengo también muy buenos recuerdos de todos mis profesores. Y la verdad es que siempre la pregunta mía era cómo el ser humano aprende. ¿Cómo aprende? ¿Cómo aprende? Y cómo uno puede enseñar a que el ser humano aprenda. Y eso lo tuve desde niño. Jugaba a la pelota, jugaba a tenis, pero también jugaba a ser profesor. Siempre. Con mis primas, con mis hermanos. Y la verdad es que me encantaba ese tema y me sigue encantando. Yo le preguntaría a Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Yo sé que tienes preguntas para hacerle al profesor, pero ¿tienes alguna pregunta tú en el área de la ciencia? ¿De la biología quizá? Sí, me gustaría saber, principalmente como acá en Chile, creo que no se ha desarrollado tanto la investigación, pero me gustaría saber como cuál es el área que tiene mayor como potencialidad, que se ha investigado más, que hay más gente involucrada en eso. Claro, la investigación en Chile es un tema que va evolucionando con el tiempo. Entonces se consolidan ciertas líneas de investigación en biología, por ejemplo, la biotecnología o la ingeniería genética, por ejemplo, que es la modificación de organismos con propósitos, por ejemplo, de algún tipo de utilidad. Se consolidan también las líneas de investigación que tienen que ver con la interacción con la medicina, que es que serían en ese caso las ciencias biomédicas, y por ejemplo la generación de vacunas. Entonces la investigación en biología en Chile es bastante dinámica, cambia con el tiempo, se está cada vez reforzando más a través de que se está invirtiendo más y a través de que los científicos, los biólogos se están formando en mayor número también. Entonces yo diría que en este momento esas líneas que mencioné son las que se están consolidando. Sin embargo, tú tienes que sentirte libre de ir hacia la parte de la biología que a ti más te guste. Claramente hay una especie de aprehensión de que, bueno, si yo estudio esto, ¿en qué área después voy a tener voy a poder desarrollarme? Porque ¿quién me va a contratar para estudiar esto? Pero en general, si tú eres buen alumno, si llegas a ser buen científico, siempre vas a encontrar un nicho, siempre vas a encontrar un lugar donde se te permita hacer investigación. Entonces, tienes que pensar en el área que te gusta, lógicamente también cuáles son las áreas que se están desarrollando más, pero en sí tiene que venir más de tu propio interés, que es lo que hacia dónde quieres ir tú. Bueno, nos están escuchando en el 102.5, pero también nos pueden ver en el computador. Así que si ustedes van al computador,
nos pueden ver en la página www.ciencias.uchile.cl. Se van a dar cuenta que todos ellos son muy jóvenes, a excepción mía. En otras oportunidades hemos tenido científicos y hemos preguntado por la familia del científico. Yo sé que estos dos profesores son solteros y se ven bastante bien, así que se los pueden mirar ahí en la pantalla. Y estos dos alumnos también son encantadores, para los que son más jóvenes, ¿no? Bueno, y también estamos en Twitter, en @sercientífico, para responder sus preguntas. En Facebook también estamos, en Facultad de Ciencias .uchile, y también estamos en el correo directamente para consultas más largas, quiero ser científico uchile@gmail.com. Por lo tanto, ahora que ya seguramente nos fueron a ver al computador, vamos a seguir con las preguntas. María Paz, ¿qué dirías tú? Ya, yo tenía una pregunta relacionada con las ciencias, pero en nuestro país, como si ve alguna dificultad, alguna limitación que tenga el desarrollo de la ciencia en Chile, si es porque faltan recursos o si a veces no se le da el apoyo, no sé, si hay alguna cosa en Chile que sirva limitante para la ciencia. Claro. La principal limitación es el nivel de aporte que existe por parte, en este caso, cómo se destinan las platas hacia la investigación científica. Para que en Chile haya una ciencia que desarrolle de manera sostenida, entonces el gobierno, el Estado tiene que invertir en ciencia, tiene que valorar que la actividad que nosotros hacemos es importante para Chile y por lo tanto destinar una cantidad apropiada del Producto Interno Bruto. Entonces, si existe esa conciencia, entonces la ciencia se va a desarrollar. Ahora, ese desarrollo depende de que en nuestra comunidad hayan científicos que señalen esas cosas, que señalen esa importancia. Y del otro lado, de parte de los que administran, digamos, de los que están de los que toman las decisiones a nivel gubernamental, tiene que haber también mayor cultura en ciencia. Tienen que entender por qué es que esto es importante. Si ellos están alejados, si no entienden cuál es la importancia de un laboratorio científico, entonces probablemente van a pasar por alto que efectivamente tienen que haber más inversión. Entonces, en este momento yo diría que la limitante es el nivel de inversión. Bueno, tal como dice el profesor, el nivel de inversión. Yo sé que Daniel es deportista y a la vez biólogo. También el nivel de inversión muchas veces en deporte, ¿no es cierto? Es todo un tema. Daniel, ¿cómo vives esto tú de tener esta pasión por el deporte y también por la ciencia? ¿Cómo te proyectas en eso? O sea, a mí siempre me ha gustado el deporte y siempre me ha interesado saber cómo funciona nuestro cuerpo para poder realizarlo. A mí me gustaría estudiar traumatología principalmente porque me he roto muchas veces distintas cosas. Entonces, el nexo como que me conectó con la medicina fue principalmente eso. El deporte. El deporte, el darme cuenta que las cosas no pasan porque sí, que hay todo un sistema atrás. La traumatología, como ya dije, porque me han sucedido hartas cosas y me ha interesado el trabajo que realizan los traumatólogos, el trato con las personas. A diferencia tuya, a mí me interesa más el ejercer la profesión de médico, por poder ser un aporte como a la sociedad. A mí me ha tocado ver al hijo de mi hermana esperando 6 horas porque tiene la pata, se le cayó un cuchillo y tuvo que esperar. Yo creo que uno puede ser un aporte. Sí. Y al poder relacionarse de buena forma con las personas, tratando a todos por igual, Sí. y sin ser elitista, permitiendo que todos tengan acceso tanto a una educación como a un acceso a la salud justo para todos. Claro, sí, eso es un aspecto muy importante. El que tú quieras dedicarte a la medicina depende también de que tú quieras justamente hacerle bien a los seres humanos, ¿me entiendes? Que tú quieras ayudar. Cuando tú te dedicas a la ciencia, tú tienes una vocación por generar conocimiento. Entonces, el médico también hace investigación, pero en particular su énfasis está, como tú bien dices, en ayudar a mejorar el nivel de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, eso justamente es fundamental que tú te des cuenta de eso, porque te permite decidir cuál es la carrera, cuál es tu vocación.
dentro del gran ámbito que pueden ser tanto la biología como la medicina, como otras carreras afines, tú sabes más claramente qué es la medicina porque justamente quieres llevar bienestar a la gente. Sí, y yo también le diría que en la Facultad de Ciencia, y lo he dicho en algunos programas, están investigando nuevos antibióticos. Sí. Están toda la investigación que se hace ahí tiene que estar relacionada con este bienestar que se le puede dar a las personas y también con la unión que puede haber entre lo que es la medicina, ¿no es cierto?, y la aplicación de estos conocimientos nuevos que nos llevan a nuevos descubrimientos. Es como una cadena. Yo le preguntaría a María Paz, ella es bióloga y música. Esta relación entre la biología y la música, María Paz, cuéntame. Bueno, la música me ha gustado siempre desde que soy chiquita y toco flauta traversa y también me gusta cantar. Pero, o sea, de hecho también lo he considerado como dentro de mis planes al futuro, pero la biología, desde el primer momento que tuve clases de biología, me encantó. Pienso también que puede haber sido por la influencia que tuve de mis padres, que los dos son odontólogos y también se han dedicado a la investigación. Y no sé, la medicina hace más o menos 3 años que tengo la aspiración de estudiar eso en la Chile. En la Chile dijo. Y bueno, una pregunta que quería hacer relacionada con esto era de qué manera yo podía como complementar justamente la ciencia y la medicina, porque también la investigación siempre me ha gustado. Y no sé, o sea, quería saber si uno podía como hacer las dos cosas, si el médico podía en definitiva hacer ciencia. Bueno. De todas maneras, mira, la ciencia tiene algo muy bonito, que es que actualmente se hacen las investigaciones a nivel multidisciplinario. No hay un tema que esté circunscrito específicamente a un área, sino que en mayor medida cada vez más los que estudian, por ejemplo, la bioquímica se están acercando a los que estudian la fisicoquímica, entonces hay distintas disciplinas confluyendo en torno a preguntas importantes. Entonces, en el caso de la relación entre la biología y la medicina, esa es una relación que ya tiene una trayectoria muy larga. Incluso hay muchas subramas dentro de las ciencias biomédicas. Mira, hay equipos de investigadores que reúnen a inmunólogos, ya a expertos, por ejemplo, en microbiología, y a médicos, por ejemplo, con el propósito de generar vacunas. Hay médicos, por ejemplo, que estudian un determinado órgano y entonces se juntan con los biólogos celulares que tienen conocimiento respecto de ese tejido específico. Entonces se forman equipos multidisciplinarios. Y no solamente con la medicina, sino que la biología en ese sentido es un gran engranaje que enlaza muchas otras aristas. Entonces, por ejemplo, los biólogos que estudian metabolismo, como en mi caso, se pueden acercar e interactuar con los microbiólogos, por ejemplo, que estudian cómo funciona el metabolismo de los microorganismos, y a su vez ellos con gente que trabaja en energía, porque a través de esto se pueden generar biocombustibles, por ejemplo. Entonces, hay una cadena de interacciones que terminan en que la ciencia se hace de manera multidisciplinaria. Así que si tú estudias medicina vas a poder llegar a eso también. Bueno, y siguiendo con tu ejemplo, también nosotros necesitamos de los periodistas, por ejemplo, para poder llegar a la población y mostrar lo que se está haciendo en ciencia, y por eso nos acompaña Alfonso Droguet. También necesitamos de una productora que pueda llevar estas imágenes y que los conozca en persona y pueda identificarse con ustedes, la gente que nos está viendo, y conocer los avances científicos. Nos acompaña Nanuk, productora también, que está haciendo esta grabación en streaming y que va a hacer un programa de televisión también, el que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo una parte de un programa que va a estar. Y también nos acompaña Javier Díaz, ¿no es cierto?, que está radiocontrolador también, en que está haciendo posible que llevemos esta conversación a los demás, o sea,
abrirnos a la comunidad, que es el objetivo del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, abrir y mostrar la ciencia, mostrar a los científicos, mostrar la investigación. Lo mismo del Colegio Calazán y el profesor que nos acompaña de Manuel Busto, de poder llegar a los demás. Y también nos acompaña Santillana, que Santillana nos ha traído un regalo, que yo lo voy a entregar antes de que hagamos después la segunda pata de la conversación. Yo sé que siempre estamos justos de tiempo, pero lo voy a entregar al tiro, porque me tiene emocionada entregar este regalo. Un regalo que nos hizo, que tiene que ver con material para la PSU, ¿ya? Sí. Primero voy a entregar y luego voy a explicar. Esto es para el profesor del Colegio Calazán, para Manuel. Esto es para David. Daniel, perdón, es para Daniel. Sí, Daniel. Esto es para María Paz. Gracias. Y esto que para nuestros científicos, lo voy a detener un poquitito. Sí, porque ellos todavía, los dos profesores, como decía, no son casados, pero a futuro cuando tengan hijos van a tener estos libros. Y los van a mostrar. Bueno, los van a entregar, mejor dicho. Este es de Física 1, ¿ya? Este es de Química. ¿Lo ven? Química. Capaz que quieras ir de nuevo al colegio, ¿no? Este es de Biología. ¿Ya? Son de tapadura. Sí, son buenos libros, porque también la gente que trabaja en Santillana tiene equipos científicos, ¿no es cierto?, que son los que hacen este material. Y les voy a leer lo que es este material, porque no quiero que se me olvide. Son manuales esenciales de Santillana que constituyen una síntesis conceptual, ¿ya? Que es muy importante cómo se reúne esto. Que tiene que ver con todos los contenidos obligatorios para la educación media. Entonces uno queda al día ahí, ustedes como para revisar cómo están, tú para que te enteres la unión que hay entre colegio y universidad. Excelente. Y también dan el soporte teórico de calidad para los primeros años de la educación superior. Entonces es importante tener esta red, tal como decía el profesor, de gente asociada acá, y como en Santillana están estos equipos también científicos que preparan el material con los conocimientos que se imparten en el colegio, y la universidad entrega los conocimientos que están descubriendo en la actualidad, para que ellos nuevamente entonces los integren. Somos una red de todo. Pero bueno, yo sé que queda poco tiempo, pero vamos a otra pregunta, y ¿quién la quiere hacer? El profesor. El profesor. A mí me gustaría, tengo varias preguntas. Espero que se repita esta... Una, porque vamos a terminar escuchando una pequeña canción, un inicio de una canción después con María Paz. un inicio nomás. Al término, cuando quede un segundo. No, a mí me gustaría preguntarle, tenía una pregunta sobre el método científico, pero la dejamos para después. Bueno. En este tema de la educación, siempre nosotros, como profesores, tanto de preescolar, básica, media y universitaria, le echamos la culpa al que viene antes. Claro. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué déficit ves tú en los alumnos que llegan de enseñanza media a la universidad? Son bien heterogéneos en realidad, entonces identificar un solo déficit, uno tendría que pensar un poco, pero en general yo creo que lo fundamental es, o el principal problema es cuando vienen sin una motivación suficiente por lo que quieren estudiar. Entonces eso depende de la cantidad de información que ellos reciban antes de entrar a la universidad. ¿Qué es lo que hace un científico? ¿Cómo pueden saber antes de entrar a la universidad, antes de tomar su decisión, si yo quisiera ser científico, qué es lo que voy a estar haciendo? Entonces, el que ellos puedan tener acceso a saber cómo es que sería la vida si es que yo estudiara tal carrera, es justamente quizá algo que los puede limitar. Entonces, tienen que llegar, yo creo, más motivados. Muchísimos llegan muy motivados, eso está claro, pero yo diría que ese sería uno de los factores. Bueno, sé que hay más preguntas, pero me están avisando que nos quedan 2 minutos. Yo quiero decir que
estamos hoy día a 11 del 11 del 11. Todos han dicho que es como terrible eso, pero terriblemente bueno, dicen, porque si a las 11 pensamos, ahí me decía una persona medio esotérica, perdona, la ciencia, que se abrió un portal en el cielo y uno pensaba el 11, el 11, el 11, o sea, pensaba a las 11, o sea, en pocos minutos más, iba a cumplir sus sueños. Y en eso entró una alumna que estudia matemáticas, ciencias exactas a la facultad cuando estábamos en eso y dijo, no, si esto es una cosa matemática, y nos hizo una explicación que nos bajó inmediatamente a la tierra. Bueno, lo digo como curiosidad, pero quiero decir que, bueno, vamos a escuchar un segundito, quizás los últimos minutitos, una cancioncita cortita, chiquitita, de María Paz. A ver. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your money is good looking. So hush, little baby, don't you cry. ¡Bravo! Bravo. Bueno, muchas gracias. Deseo mucho éxito a Daniel, que le vaya excelente con su deporte, a María Paz con su música, su canto y la ciencia, al profesor, porque vamos a seguir trabajando con ello, al científico. Estamos por el desarrollo integral de las personas. Ese es el esencial. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Millipore. Herramientas para investigación en ciencias de la vida, química y biotecnología. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país.